Vamos a analizar el fenómeno social de la educación en familia o en el hogar. ¿Debería implementarse en España el sistema educativo de la educación en familia o en el hogar? Definamos primero este fenómeno. Por educación en familia o en el hogar vamos a considerar el traslado, el cambio de escenario de las actividades educativas del centro educativo a la familia, al hogar. Pero ¿por qué realizar este trasvase, este cambio de escenario? Quien lo haga, las familias que lo hagan, supuestamente tendrán unos motivos fuertes para ellos, para realizar dicho cambio. Por ejemplo, bien por deficiencias del sistema educativo, que las hay, bien por considerar negativa la socialización entre los niños en los centros educativos. Por ejemplo, tenemos el grave problema del acoso escolar creciente, bien por el adoctrinamiento estatal. Por ejemplo, en Andalucía, en centros educativos públicos, niños pequeños han recibido en Sevilla talleres de tauromaquia. Bien pudiera ser que una familia no quisiera que sus hijos recibiesen talleres de tauromaquia. Una actividad cruel hacia los animales. Una actividad que se pasa por el forro la dignidad animal. Una actividad que no tiene en cuenta la compasión. Asimismo, la Junta de Andalucía ha aprobado para el próximo trimestre y sobre todo para el próximo curso escolar la implantación en Andalucía de actividad cinegética como conocimiento del medio. La difusión y promoción de la actividad cinegética de la caza como actividad del medio. Bien pudiera ser igualmente que hubiese familias que no quisieran que sus hijos fuesen adiestrados en la implantación de la difusión del conocimiento de la caza como conocimiento del medio. A todo esto tuvimos la suerte del 23 de enero de 2020 en la Universidad de Almería preguntárselo directamente a Emilio Lledó, quien nos contestó que, por un lado, se sentía agradecido por la educación recibida de sus padres, nos contó las visitas que hacía con su padre al Prado cuando era pequeño, pero asimismo reconoció que la educación tiene que ser pública, que la educación tiene que estar en manos de buenos profesionales de la enseñanza. Empecemos por la postura a favor de implantar en España el sistema educativo de la educación en familia y educación en hogar. Recordemos que, por ejemplo, en Canadá, los niños de familias esquimales que viven aislados, una familia de otra, a lo mejor hay varios decenas, incluso cientos de kilómetros, pues van al colegio simplemente 2 veces al año. Una estancia al principio del curso, en la que se enteran de que va a ir ese año, de que va a ir el curso, se programa, se pacta unas actividades, unos deberes, y entonces por helicóptero, una vez al mes, una vez cada 15 días, igual que la familia recibe fármacos, recibe correo, recibe una serie de objetos necesarios, pues reciben deberes y se llevan los deberes corregidos. Así se pasan todo el año, los niños se educan entre ellos, a lo mejor el de 8 años se educa al de 4, y al final del curso van al centro escolar, se examinan y tienen mejores notas que los que han estado esos 7, 8, 9 meses escolarizados. No podemos olvidar los casos aislados de Schopenhauer, que prácticamente en su adolescencia se educó en la biblioteca de su familia, se benefició de los salones que organizaba su madre, salones por los que pasaba Goethe y la alta inteligencia alemana, prusiana. Asimismo, algo parecido le pasó al joven Bertrand Russell, que disfrutó de la biblioteca familiar. El caso de Bertrand Russell es paradigmático, porque como alumno, como estudiante, recibió la educación en familia y luego como adulto fue docente de educación en familia. Una época se dedicó a enseñar en casa a sus propios hijos y también le vinieron los hijos de los vecinos. Bertrand Russell practicó educación en familia como estudiante y luego como docente, como padre, como familiar. Wittgenstein también estuvo una época educado en familia, al final tuvo que ir al colegio y sabemos por uno de sus compañeros que no lo pasó bien, no fue bien acogido al colegio. Ese compañero que tiene un año más porque repitió curso, famoso, que coincidieron, ya sabemos que fue Adolf Hitler. El caso más paradigmático de educación en familia es el caso de las hermanas Polgar.
Laszlo Polgar era un pedagogo, es un pedagogo húngaro, que tenía la teoría de que cualquier niño normal puede convertirse en un genio. Realizó unos estudios teóricos, realizó un libro y propuso una carta, lanzó una carta, propuso una aventura. Pidió a ver qué maestra se apuntaba al experimento de casarse con él, tener hijos y educarlos según el sistema que él estaba, en teoría, diseñando. Pues Clara se llamaba la maestra que aceptó el experimento. El resultado fueron las 3 hermanas Polgar, Sofía, Susan y Judith, y el método fue el siguiente: la educación especializada es más importante que el talento natural. ¿Qué era la educación especializada? En un principio, la educación normal que debían recibir en la escuela, en el colegio, y a todo esto se le añadía deporte, idiomas, matemáticas de alto nivel y, sobre todo, ajedrez. Se beneficiaron por las visitas de los grandes maestros, amigos de Laszlo Polgar. Si no fuesen por estas amistades, no hubiese podido pagar clases particulares de grandes maestros de ajedrez. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado a nivel psicológico, las 3 hermanas se han convertido en adultos normales, en el sentido de que no han desarrollado ninguna psicopatología, no han desarrollado ninguna esquizofrenia, no han desarrollado ninguna pauta anormal psicológicamente, ¿no? Son adultos normales en cuestión de personalidad, pero son adultos, bueno, fueron ya jóvenes, fueron niños jóvenes y adultos más que sobresalientes en el logro deportivo ajedrecístico. Las 3 representaron a Hungría, las 3 ganaron medallas de oro de ajedrez, las 3 ganaron torneos masculinos, y el caso más paradigmático es el de Judith Polgar, que prácticamente obtuvo la máxima puntuación, el máximo puntaje ELO en el ranking entre ajedrecistas, ¿no? Tenía el mismo nivel que los mejores jugadores de ajedrez de su tiempo, ¿no? Pero hay padres que no son ajedrecistas, o siendo ajedrecistas, no priorizan el desarrollo alto en ajedrez en sus hijos. Entonces, esos padres no ajedrecistas o que no opten por el ajedrez, que quieran desarrollar la educación en familia, tendrán otro motivo. Sospechamos que una tesis fuerte que pueden tener es que la educación en familia cubre necesidades. Vamos a desarrollar ahora o atender 2 necesidades. Primera necesidad, la customización. ¿Por qué? Pues customizar, personalizar la educación a cada estudiante, a cada alumno, para evitar el problema de la estandarización que se da en la educación. Hombre, en la educación, incluso está legislado, pues la educación, los centros educativos deberían atender las necesidades de cada alumno. Algo que se hace, se intenta hacer, pero algo que no siempre se cumple. Podría pensarse desde el lado a favor de educación en familia, podría pensarse, si por ejemplo en España la ratio es sobre 14, bueno, incluso cuando es 14, en Comunidad de Madrid es 14, pero hay un 72% de niños que deberían estar atendidos y no lo están, ¿no? Que no ocurrirá en otras comunidades con una ratio más alta como Andalucía, en torno a 24, 25, 28. Podría pensarse desde la postura a favor que bajando la ratio se soluciona todo. Y como en educación familiar la ratio es pequeña, porque las familias tienen una media de 2 hijos, puede haber excepciones de 3 hijos, 4 hijos, la media ni siquiera llega a 2 hijos, se baja la ratio, ya está solucionado el problema. Esta no es la mejor manera de defender la postura a favor, por la sencilla razón de que si el problema es la ratio, cuando algún día se resuelva la ratio, entonces ya no habrá necesidad de educación en familia. Sí que esa educación en familia tendría que ser otra la motivación. Y es más, no nos olvidamos tampoco de lo que nos dijo Emilio Lledó en su conferencia en la Universidad de Almería, que la ratio no es ni el problema ni la solución, porque el problema o la solución tiene que venir por la calidad docente. Porque si tenemos calidad docente, si hay un profesor que es un buen profesional, puede con 20 alumnos en clase, y si es buen profesional puede con 25 alumnos en clase y con 30 alumnos en clase. Pero como no sea un buen profesional, en palabras de Lledó, como sea un inútil, aunque le bajes la ratio a 5, con una ratio de 5, si enfrente de esos 5 alumnos hay un profesor que es un inútil, pues
una educación deficiente hará con esos 5 alumnos. O sea, la ratio no es un tema a considerar en esto de la educación en familia. En nuestro sistema educativo, reconocemos, hay desatención o no hay toda la atención que debería haber. Y el sistema de educación en familia es que se está impartiendo en otros países. Y en otros países donde es legal funciona, como en Francia, Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, y proporciona una educación de calidad, de diversidad. Proporciona una educación de calidad, diversa, integral, motivada, creativa. Es decir, una educación eficaz. Y podemos pensar que, bueno, las notas cómo van. Bueno, hay informes de que las notas son iguales o incluso mejores. Otro hándicap que se le pregunta a la educación en familia es que ahí no va a haber socialización. Bueno, en esos países que funcionan también se hacen test de socialización y los niños no tienen ningún problema. Es más, están tan o más socializados que los niños escolarizados. Desde la postura en contra, se podría decir lo que acabamos de decir, pero es que España tiene unas condiciones sociológicas distintas. ¿Por qué iba a funcionar en España lo que funciona en otros países? Lo que funciona en otros países no tiene por qué funcionar en España. Bueno, ante esa objeción de la postura a favor, podría decir lo siguiente. Francia es un país mediterráneo. Estados Unidos es un país anglosajón atravesado con diversas culturas. Reino Unido claramente es un país anglosajón. Es decir, en los países en los que funciona, no todos estos países tienen las mismas condiciones sociológicas. Si teniendo distintas condiciones sociológicas, la educación en familia funciona en dichos países, la conclusión que hay que sacar no es que en España no se vaya a desarrollar. Si con países distintos funciona, la conclusión que hay que sacar es que la educación en familia funciona de forma independiente de las condiciones sociológicas de cada país. Vayamos ahora a otra necesidad en España y en Occidente. La educación rural. Recientemente, estamos en febrero de 2020, este enero, en Granada ha habido manifestaciones en la calle de padres, de familias. ¿Por qué? Porque han cerrado colegios en la zona rural. La España rural es un tópico. Nuestra España rural se está vaciando o la están vaciando. Pues bien, con el sistema de educación en familia proporcionaríamos escolaridad a niños necesitados y así frenaríamos la despoblación rural. Pero ¿cómo implementamos la educación en familia? Bueno, hay diversos proyectos. Por ejemplo, ahora nombramos el macroproyecto Universidad de Padres, de José Antonio Marina y su equipo. José Antonio Marina lleva varios años, más de una década, desarrollando, elaborando toda una serie de recursos educativos, todo un conjunto de mecanismos docentes para ponerlos al servicio de los padres. Tiene un proyecto fuerte de literalmente educar a los padres para que los padres puedan educar a sus hijos. Pues bien, la Universidad de Padres de José Antonio Marina podría ser un sistema de cómo aplicar la educación en familia. No nos podemos olvidar la definición que da Emilio Lledó en Sobre Educación, libro de 2018, de que educar es abrir y desarrollar posibilidades. Si educar es abrir esas posibilidades, si esas posibilidades las podemos desarrollar de la mejor manera en los centros educativos, pues en los centros educativos. Pero como no sean los centros educativos la mejor manera de abrir y desarrollar posibilidades, pues tendremos que tener a los niños en el marco donde eso sea posible. Y ahora viene nuestro razonamiento. Mientras haya exámenes con E mayúscula, o sea, exámenes no como elementos ocasionales y no prioritarios, sino como institución de control y de acceso a la universidad. Mientras haya exámenes de este tipo, toda la educación, por muy creativa que a veces parezca, o se disfrace, o se haga postureo, toda la educación, mientras haya exámenes, se orientará hacia la realización de dichos exámenes. Es decir, los cerebros de los estudiantes priorizarán circuitos neuronales para adaptarse a las exigencias de profesores que a su vez se adaptan a las exigencias de los exámenes. Es más, la educación escolarizada se ha rendido o ha comprado de buena gana, se ha rendido a la idea de la tecnología en la educación.
Pero es que ¿cómo se ha desarrollado o se está desarrollando la tecnología? Educación, como un fin, no como un medio. Cuando sabemos, empíricamente, que los cerebros retienen mejor lo escrito a mano, lo leído en papel, que no lo escrito en sistemas informáticos y leído en sistemas informáticos. Así pues, es que Internet, como dice Nicholas Carr, quizá nos vuelva superficiales, quizá nos vuelva planos, quizá nos vuelva poco profundos porque estamos continuamente atendiendo notificaciones. Así pues, el empobrecimiento neurológico proveniente bien de los exámenes, bien del exceso tecnológico y en realidad de ambas causas, examen y exceso tecnológico, es motivo suficiente para huir de la escolarización. Vayamos ahora a intentar pensar desde la postura en contra a la implementación del sistema educativo de educación familiar en el hogar en España. Podemos también partir de otra definición de educación de Emilio Lledó, que es la siguiente. Educar no es otra cosa que hacer posibles en el individuo los logros mejores de una colectividad. Página 195 de Solo Educación, libro de 2018. Los logros mejores de una colectividad. Es que partimos del proverbio africano que dice lo siguiente: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Así podría surgir la siguiente tesis: no debería implementarse la educación en familia porque es innecesaria y contraproducente. Innecesaria y contraproducente. Vayamos primero a la innecesariedad de la educación en familia. ¿Que la educación en familia es flexible? Sí. ¿Y acaso no puede ser la escolarizada? Ya lo es. Ya tenemos casos de colegios en España sin asignaturas y, por consiguiente, sin horarios y sin exámenes, centrándose en los intereses de los alumnos, del alumnado. ¿Que hay carencias en el sistema educativo? Resuélvanse. O sea, si hay carencias será por causas políticas. Y es que cuando algo no funciona a la perfección, la primera opción no es desecharlo, sino mejorarlo. Evidentemente hace falta no solo más recursos económicos, que no es la única solución, no solo más recursos económicos, sino más recursos inteligentes. Y que la próxima ley educativa la hagan los mejores profesionales de la enseñanza, y no políticos o pedagogos ni políticos. ¿Que hay acosadores en los centros educativos? Los hay. Vayamos contra ellos. ¿Qué es eso de que la víctima es la que se tiene que ir? El que se tiene que ir es el acosador. Vayamos contra los acosadores. ¿Que la educación escolarizada se vuelve más tecnológica? Prescindamos de Internet. Como los hijos de los directivos de las grandes compañías tecnológicas en Silicon Valley, que mandan a sus hijos a colegios donde no hay wifi. O al menos reduzcamos la presencia tecnológica. O simplemente empleemos la tecnología como medio, no como fin. O como en Francia, que han vuelto a los dictados a mano, la aritmética de cabeza, el cálculo mental y más latín. Que los exámenes atrofian a docentes y a alumnos. Prioricemos la educación por eventos. ¿Que hay pocos niños en los pueblos? Pues consideremos que el dinero que se emplea en la educación rural no es un gasto, sino una inversión. Aparte de que tengamos imaginación logística, unidades educativas humanas móviles, con maestros y profesores itinerantes. Lorca iba de pueblo en pueblo con un camión llevando bibliotecas ambulantes a los pueblos. Es más, en este contexto de la zona rural, aquí sí que tiene sentido la tecnología como medio. El otro punto en contra de nuestra tesis que se puede pensar, aparte de la innecesariedad, es que es contraproducente la educación en familia. No nos olvidemos, como nos explica Carlos Fernández Liria y compañía, no nos olvidemos que la instrucción pública nació, aparte de para frenar y cortar la analfabetización, para proteger a los niños de las ideologías de sus padres. Lo que más muertes produce en el mundo es la ignorancia. ¿Qué educación vas a tener si tus padres son ignorantes? Y si contratan a monitores, profesores particulares,
van a contratar unos monitores de profesores particulares acorde a la ignorancia de los progenitores. Pero es que la educación en familia es desigualitaria. Y desigualitaria en un doble sentido. Por un lado, como los padres no sean unos mega cracks, no van a poder controlar todas las asignaturas. Van a tener que contratar profesores particulares. Pues si contratas profesores particulares, como muy poco, en un mes te puedes gastar por niño, por alumno, en torno a 2 sueldos de salario mínimo interprofesional en España. Por niño. Bueno, antes la media es 2. ¿Cuántas familias se pueden permitir este gasto? Esto sería una oportunidad muy minoritaria. Aquí había desigualdad en beneficio de los que practican la educación en familia que se lo puedan financiar, pero también hay desigualdad negativa respecto a los niños en educación en familia. ¿Por qué? Porque en España, en Europa y en el mundo se desarrollan miles de proyectos educativos de corte deportivo, artístico, científico, comunicativo, y a los que acuden alumnos de centros educativos, no acuden alumnos de familias. Entonces los alumnos, los estudiantes que estuviesen en casa, en el hogar, estarían en desigualdad de oportunidades respecto a los alumnos que están escolarizados. Pero otra cosa hay que decir. Si el objetivo único de la educación fuese preparar para la futura vida laboral, si ese fuese el único motivo, la vida laboral, hombre, pues quizá los de a favor tendrían razón de que podría hacerse esa educación a través de vídeos, porque de todo lo que cabe ser aprendido, hay un vídeo en YouTube. Y si hace falta socializarse, pues venga a practicar deporte. O sea, podríamos hacernos una educación a la carta a base de una estrategia audiovisual y una socialización deportiva. Pero es que el objetivo principal de la educación no debería ser ese. Es más, es que no tiene que ser ese. Porque la educación no tiene que estar al servicio de la empresa. La educación universitaria, preuniversitaria, escolar, tiene que estar al servicio del conocimiento. Pero, y ahora vamos a la cuestión, el fin último de la educación debería ser una ciudadanía cívica. De ahí que, como no vivimos en familia y vivimos en sociedad, debemos educarnos en sociedad y no solo en familia. Es más, ¿qué significa educarse en sociedad? 4 aspectos. Educarse en sociedad significa educarse en familia, pero no únicamente o principalmente en familia. 2. Educarse tecnológicamente, pero no principalmente tecnológicamente, no como un fin la tecnología, sino como un medio la tecnología. 3. Educarse escolarmente en el aula, pero no con exámenes con E mayúscula, sino principalmente con aprendizaje por eventos. Y 4. Escolarmente, pero fuera del aula, a través de actividades de creatividad, acción y servicio, como así se realiza en el programa del diploma del Bachillerato Internacional. En resumidas cuentas, aprendamos de la motivación inicial de los que quieren educación en familia, es decir, eso de que la escolarización tiene carencias, tiene defectos, tiene campo de mejora, para pensar de forma inteligente y consensuar, más allá de la política, socialmente, otra educación ya.